estimadísimos alumnos. Hoy día vamos a tratar el tema del enlace químico. ¿Qué es lo que es un enlace químico? ¿Por qué algunos átomos se unen con otros y no todos se unen iguales? ¿Cuál es la finalidad de tener un enlace químico? ¿Qué características tiene un enlace químico? ¿Cómo lo podemos representar en el papel? Para ello, nosotros tenemos que tener claro, y nuevamente vemos la utilidad que tienen las configuraciones electrónicas de los diferentes átomos que tenemos dentro de la naturaleza. Sabemos que hay alrededor de 118 elementos que se han distribuido en la naturaleza y han sido descubiertos. Pero, gracias a los enlaces químicos, a partir de esos 118 elementos, tenemos millones de compuestos y elementos que se forman en la naturaleza. Tenemos que tener claro que la distribución dentro de la naturaleza hay sustancias o mezclas. Y dentro de las sustancias, nosotros tenemos a los elementos y compuestos que son los que se forman gracias a los enlaces químicos. Veamos un ejemplo para que vean la utilidad y la importancia de tener un enlace químico. Los compuestos y los elementos son dos distintas sustancias que existen. Los elementos son aquellos átomos que se unen, pero tiene una diferencia con el compuesto. Los elementos son átomos iguales, como por ejemplo el oxígeno. Y los compuestos son átomos también que se unen, pero a partir de elementos diferentes, como en este caso el agua. Gracias a la formación de un enlace, nosotros tenemos entonces dentro de la naturaleza sustancias que son elementos y sustancias que serían compuestos. Analicemos directamente la formación de un compuesto como sería el cloruro de sodio, que es el NaCl. Si ustedes se fijan, para la formación del cloruro de sodio, que es un compuesto porque tiene dos átomos distintos, el sodio unido al cloro, para la formación de este compuesto yo necesito al átomo sodio por un lado y al átomo cloro por otro. Pero las características como compuesto, cloruro de sodio, tiene distintas y totalmente diferentes las características con respecto a los átomos por separado. El sodio como elemento es un metal y este metal es tremendamente peligroso cuando entra en contacto con el agua. Es explosivo cuando se moja. Y el cloro, por separado, es un gas verdoso muy venenoso, a tal punto es su peligrosidad que fue utilizado como arma en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué ocurre ahora cuando estos dos átomos, que son tremendamente peligrosos y venenosos, se unen para formar al NaCl? Lo que tenemos como compuesto NaCl es un compuesto muy útil para nosotros en la vida diaria, no como veneno, sino en este caso como alimento, que sería el cloruro de sodio, que es la sal común que utilizamos todos los días en la cocina para los almuerzos, para el consumo. Como ustedes ven entonces, que las características en la formación de un compuesto no tienen nada que ver con las características de cada uno de los átomos por separado antes de formar el enlace y formar un compuesto distinto. Comenzamos entonces a analizar la formación de los enlaces y para ello tenemos que tener muy claro que los átomos se unen para buscar siempre la estabilidad. Nosotros siempre hemos dicho que la estabilidad siempre los elementos lo tienen cuando llegan al comportamiento de un gas noble, cuando llegan a su número atómico, porque acordarse que los elementos más estables dentro de la naturaleza son los gases nobles que tienen 8 electrones de valencia en su última capa. En base a ello, los científicos analizaron cómo se forman los enlaces y llegaron a una regla general que para la formación de distintos compuestos o distintos elementos que son las sustancias que se forman a través de los enlaces químicos, tenemos que respetar dos reglas, la del dueto o la del octeto. ¿Y por qué estas dos reglas? Porque acordarse que el helio tiene un número atómico 2, por lo tanto, para llegar a la estabilidad de todos los elementos y llegar en este caso a la estabilidad del helio, que tiene un número atómico 2, tenemos que cumplir con ello la regla del dueto, es decir, llegar solamente a la unión de dos electrones de valencia para llegar al dueto. Pero la gran parte de los elementos que están dentro de la tabla periódica, que al unirse forman distintos compuestos, tenemos que respetar por la universalidad de estos elementos la regla del octeto. ¿Qué significa regla del octeto? Tenemos que llegar siempre a 8 electrones de valencia,
que es lo es más estable, y llegando a, en este caso, el comportamiento de los gases nobles. Veamos dos ejemplos para ver cómo yo puedo llegar a la regla del dueto o a la regla del octeto. Veamos el amoníaco, cuya fórmula es NH3. ¿Qué tengo que tener claro acá? En el grupo, en este caso, ¿cuántos electrones de valencia tiene cada uno de estos átomos que están formándome a estos compuestos? El nitrógeno, en este caso, está en el grupo 5A. ¿Y cómo lo puedo determinar el grupo 5A? Si no tiene muy claro la distribución general directa de los elementos, basta con que ustedes hagan la distribución electrónica, se fijen en la cantidad de electrones de valencia que tiene ese elemento, y en base a ello vamos a tener que dibujar después, con la estructura de Lewis, que es un científico que analizó cómo podíamos nosotros graficar los electrones que están formando enlaces a partir de puntos y cruces. Si yo no sé en qué grupo está el nitrógeno, realizo su configuración electrónica utilizando el diagrama de orden de llenado. Yo sé que el nitrógeno, su número atómico es 7. Si ustedes no lo saben, basta con que vean la tabla periódica, vean su número atómico y con ello comiencen a hacer la distribución electrónica. 1s2, 2s2, 2p3. Y el hidrógeno tiene un número atómico 1, 1s1. ¿Qué tengo que hacer ahora? Fijarme en los electrones de valencia. Acordarse que los electrones de valencia son los electrones del último nivel más energético, es decir, el último nivel más externo en este caso. El nitrógeno, los electrones de valencia son del último nivel 2 hacia adelante, es decir, tengo 5 electrones de valencia. Y el hidrógeno tiene solamente un electrón. ¿Qué es lo que realizo ahora? En este caso, como tengo 5 electrones de valencia, tengo que tener cuidado y respetar el principio de Joule para ver cuántos electrones apareados y desapareados tiene cada uno de estos átomos. ¿Por qué? Porque el enlace se va a formar dependiendo de la cantidad de electrones de valencia desapareados que tenga un átomo. Eso significa que siempre tengo que llegar a 8 electrones cumpliendo la regla del octeto. Si nosotros dibujamos de acuerdo a Lewis, que me dice utilice para los electrones de valencia apareados y desapareados puntos o cruces, primero coloco como átomo central al nitrógeno. Siempre que tengan en una fórmula los hidrógenos, ellos como tienen un electrón de valencia, la única posibilidad que tienen es formar dueto. No tienen otra opción porque tienen un solo electrón para poder aparearlo y formar un enlace. Eso significa que cuando ustedes hagan la estructura de Lewis, nunca coloquen al hidrógeno al medio como átomo central, porque tiene un solo electrón de valencia y no tendrían otro para rodear a ese átomo. Entonces significa, como dato, que los hidrógenos siempre van por fuera, cumpliendo siempre dueto. Entonces, tenemos al nitrógeno. Me está diciendo solamente la estructura de Lewis para los electrones de valencia, no para la configuración total. Me está diciendo aquí que en el orbital S tengo 2 electrones. Por lo tanto, eso significa que esos 2 electrones están apareados. ¿Cómo los dibujo? Voy a ponerle la cruz. Ustedes eligen puntitos o cruces. Yo elegí, en este caso, representarlo con cruz. Después me dice, distribuya en el átomo P3. Acordarse, recordemos, orbitales. P tiene 3 orbitales. Y cada uno de los electrones entra a cada orbital de A1 respetando Joule. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Si ustedes se fijan, tengo 3 electrones desapareados y ellos son los que tengo que dibujar. ¿Cómo los dibujo? Formando siempre imaginariamente como un cuadrado, porque tenemos que llegar a 8. Entonces, coloco un electrón desapareado ahí, el otro ahí y el otro electrón ahí. Si ustedes se fijan, imaginariamente estamos ordenando la cantidad de electrones de valencia como un cuadrado. Después que tengo al átomo central nitrógeno con 5 electrones de valencia, tengo que colocar ahora los electrones del hidrógeno. Sabemos que el hidrógeno tiene un solo electrón de valencia. Por lo tanto, me dice ubique 3 electrones dentro del átomo de nitrógeno. ¿Qué es lo que ocurre acá? Lo que tengo que cuidar es que siempre la prioridad cuando tengo electrones desapareados es allí donde se va a formar un enlace. Entonces, me dice que tengo que ubicar 3 electrones.
uno en cada hidrógeno. Entonces yo le voy a poner ahora, para diferenciar los electrones de valencia del otro átomo, un puntito. Aquí vamos a poner al hidrógeno, acá tenemos al otro hidrógeno, y en este otro electrón desapareado tenemos el otro hidrógeno. Para saber si lo que hicimos está bien, tenemos que respetar dueto u octeto. Nitrógeno, hidrógeno, dos electrones que son los que están al medio de cada átomo formando el enlace. Dueto. Como acá el hidrógeno no tiene otro electrón, porque tiene solamente uno, no podemos dibujarle otros electrones por fuera, solamente el electrón. Si ustedes se fijan, acá tengo también dueto, dueto. Fijémonos en el nitrógeno. Tengo que llegar a octeto para que esto esté, la representación esté correcta. Contemos la cantidad de electrones en total que tiene el nitrógeno, tanto los que él tiene, más los electrones que va a compartir con el hidrógeno. Tengo 2 electrones, más 2 son 4, más 2 son 6 y más 2 son 8. Y con ello cumplo la regla del octeto. Veamos al ácido clorhídrico, el HCl. Ya sabemos que el HCl, el H termina en un S1, tiene un electrón de valencia, y el cloro tiene un Z17. Si no sabe la distribución, hacemos, en este caso, cuántos electrones de valencia tiene el cloro, y vemos que tiene 7 electrones de valencia. Entonces, aquí tengo, para poder dibujar los puntos y cruces, ver cuántos electrones apareados y desapareados tiene el cloro. El S2 está apareado, y el P5, cuidado aquí, el P, acordarse que tiene 3 orbitales, por lo tanto, lo distribuyo, hasta ahí tengo 3 electrones, acordarse que vuelvo atrás para ubicar los otros 2 que me faltan, y comienzo a aparear los electrones. Aquí ya tengo los 5 electrones. Si ustedes se fijan, en este esquema, tengo 2 orbitales apareados con electrones y un solo electrón desapareado. ¿Cómo dibujo Lewis? Pongo primero al H y luego al cloro. Siempre tienen que respetar un orden para dibujar las estructuras. La primera estructura, que va siempre a la izquierda para allá, el menos electronegativo, es decir, el más positivo, y al lado derecho ustedes van a escribir el más electronegativo, es decir, el más, en este caso el más negativo, el no metal. Eso significa que en el orden sería metal y no metal. Entonces ahora pongo los electrones. Yo sé que el hidrógeno tiene un electrón, lo represento con un puntito, y el cloro tiene 7 electrones. Tenemos obligatoriamente que respetar esta distribución. El S2, los 2 apareados. Y aquí me dice que tengo 2 orbitales más apareados. Acordarse, colocar como un cuadrado imaginario, y estos 2 electrones van ahí. Ese electrón desapareado es el que va a formar enlace junto con el hidrógeno, y ahí entonces comenzamos a contar. HCl, dueto, al medio. Cloro, 2, 4, 6, 8, octeto. Y con eso entonces podemos aplicar la formación de otro compuesto como es el ácido clorhídrico.